Uno se encuentra militares en la calle que no tienen idea de qué están haciendo, simplemente los han puesto en la calle para que lo vean. Lo que ha ocurrido en Patás en las últimas horas es simplemente el límite que deberíamos permitir, porque es la señal no de uno, de dos problemas muy graves que están pendientes de resolverse en el Perú. El primero de ellos es claramente y sin ninguna duda el de la crisis de inseguridad. Y voy a ser bien crudo sobre esto. No podemos permitir que gente de la ineptitud, de la incapacidad, es decir, una persona que por esfuerzos que uno haga no le puede encontrar virtud para casi nada, no entiendo cómo podemos seguir dándonos el lujo de otorgarle dentro del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, de quien tiene en sus manos la rienda y la toma de decisiones del país. O sea, el haber hecho o aceptado que esto puede seguir ocurriendo. Porque hay que ser un imbécil, porque no tiene otra calificación para decir que tiene dudas, porque la poderosa le ha dicho que no está claro si hay 13 secuestros, hay 13 muertos, Adrián Sen, hay 13 muertos, que según tú ni siquiera estaba claro que estaban secuestrados. Entonces se ha llegado a ese nivel de ineptitud y de desconocimiento de lo que está ocurriendo en el país, cuyo gobierno tú estás dirigiendo. Tienes que agarrar tus cositas, ponerlas en tu maletín y largarte, porque no mereces estar donde estás. Y yo creo que esto nos obliga nuevamente a la reflexión sobre qué es peor, me pregunto yo, ¿qué es peor para el Perú? Que nos siga gobernando una señora que, según quedó claro ayer en la declaración incompleta, hay que decirlo, de su cirujano plástico, que sí, pues la señora es una mentirosa. Es decir, la señora nos mintió, la señora estuvo desconectada, la señora no pudo firmar lo que dicen que firmó. Es decir, la señora se hizo una operación cuyo objetivo fundamental era la estética y no ningún problema de salud que le impedía respirar. Pobrecita, no podía vivir. Mentira. ¿Cómo fue mentira lo de los roles? Y es mentira lo de su hermano. Y una señora que vive obsesionada por no sé qué quiere hacer con el Ministerio Público, al que no solo le atribuyen la exclusiva responsabilidad, lo cual no quiere decir que no tenga. El Ministerio Público tiene responsabilidad en la crisis de inseguridad y muy seria, pero la presidenta le quiere atribuir la responsabilidad exclusiva y quiere asfixiar al Ministerio Público entregándole presupuestos que no alcanzan ni para poner sillas decentes en las oficinas del Ministerio Público. Y la razón para hacerlo no tiene nada que ver con la responsabilidad o no en la lucha contra la delincuencia, tiene que ver con las investigaciones en contra de ella, que conforme van avanzando se pone en evidencia que están absolutamente justificadas. Porque la preocupación principal de la presidenta del Perú es protegerse de la justicia. Y le otorga así el salvoconducto expresa a Nadine Heredia para que salga corriendo a Brasil, porque sabe que eso le abre el camino a ella también cuando no sea presidenta. Y cuando la señora tiene como respuesta a la crisis de inseguridad declarar estado de emergencia, que no sirven para nada porque no son parte de ninguna estrategia, porque esta gente no tiene la menor idea de lo que hay que hacer para enfrentar la situación que estamos viviendo. Pero uno se encuentra militares en la calle que no tienen idea de qué están haciendo, simplemente los han puesto en la calle para que lo vean. Pero no son parte de ninguna estrategia para apretar a la delincuencia y tomar el control de las calles para empezar. Y no hay ninguna, es decir, estrategia integral para enfrentar desde el punto de vista de inteligencia, porque no es solo el problema del control de la calle, que no es tan complicado porque ya se ha hecho y en algunos lugares del país ya ocurre.
sino que hay que tener una estrategia consistente de inteligencia para llegar a las cabezas de las organizaciones criminales. Y la presidenta anda preocupada y somete a presión a los jefes militares, a los jefes policiales que no tienen ningún carácter. El general Sanabria se fue de pachanga en medio de esta crisis. De pachanga ha estado el señor. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto que está ocurriendo? Porque no hay, es decir, y lo someten a presión para que hagan show, entonces presentan, detienen a 60 miembros. ¿Qué 60 miembros? Es una discoteca de Beneco, por Dios. Y los declararon a todos del Tren de Aragua. Y a la hora que la fiscalía los empieza a liberar porque no tiene de qué acusarlo, dicen, no, la fiscalía ha liberado delincuentes. Y es el puro show, pero lo que nos importa a los ciudadanos es que resuelvan el problema. Que si dentro de esos 62 o 3 que son criminales, entonces se les caiga encima a los 2 o 3 que son criminales. O que se siga a esos 2 o 3 con un trabajo de inteligencia y se llegue a sus jefes, a quienes dirigen las organizaciones criminales. Pero eso no le pasa ni por la cabeza, pero ni por asomo a la gente que está tomando las decisiones en el Perú. Es decir, yo creo, insisto en esta pregunta, ¿qué es peor? ¿Qué es peor para el Perú? ¿Que sigamos con esto? Es decir, ¿qué tiene que pasar? Que esos 13 muertos, como nos ocurrió con Tarata, donde moría gente todas las semanas en el interior del Perú, y fue necesario que muera gente en Miraflores, en el centro de Miraflores, en el corazón de Miraflores, para que se tomara conciencia de la gravedad de lo que estábamos viviendo. Es decir, necesitamos que esos 13 muertos ocurran ¿dónde? En San Isidro, para que se tome conciencia de la gravedad de la crisis de inseguridad que está agobiando al país entero y algunas regiones en particular como La Libertad. ¿Es eso lo que necesitamos para llegar a la conclusión de que esta señora es una incapaz? No podemos seguir dejando las riendas del país en manos de gente incapaz. Que lo digo y no me voy a arrepentir de mis palabras. Se están levantando el peso en peso al Perú. Se están robando todo lo que pueden en los ministerios. Están desarticulando la capacidad de acción de la Contraloría General de la República para ver si pueden borrar la huella. No hay control concurrente en este momento porque han despedido cerca de 5,000 personas. ¿Vamos a permitir que esto siga ocurriendo? ¿Qué es peor? ¿Esto? O que por una vez, por Dios, señora Keiko Fujimori, usted es la jefa de un partido, bueno, actúe pues como jefa de un partido que pretende gobernar este país, actúe con responsabilidad. Este es un momento en que tiene que haber un entendimiento para la constitución de un gobierno de transición que una vez más haga 3 cosas bien simples. Mano dura contra la delincuencia, que recupere el control de las calles, que con inteligencia, como se ha hecho en otras oportunidades de la historia nacional, se asfixie y se derrote a las organizaciones criminales. En segundo lugar, que garantice elecciones transparentes cuyos resultados respetemos todos, Keiko, todos. Y en tercer lugar, que asuma las tareas que también son obvias, por Dios. Tenemos plantado el puerto de Chancay esperando algo. Una zona económica especial, ¿qué le parece? Que hace meses de meses da vuelta como propuesta y no hay nadie que la articule y la proponga para aprovechar esta extraordinaria oportunidad que tenemos, que sea capaz de hacer en tiempo récord las obras que se pueden hacer en tiempo récord, como se hacen en todas partes del mundo, para resolver los problemas de los accesos al aeropuerto internacional Jorge Chávez, que le dé respuesta a la crisis minera, que es el otro problema que hay en Patás. Patás es el lugar más rico en oro de todo el Perú. Y lo que está pasando es un desmadre y se necesita una política inteligente donde sea capaz quien conduzca el país de hacer entender a los grandes señores de la minería que tienen que compartir con los mineros en proceso de formalización la explotación de ese recurso para beneficio de todos y no solo de algunos, y que esta explotación minera le tiene que cambiar la vida a los ciudadanos. ¿Han ido ustedes a Patás? ¿Saben lo que son las carreteras en Patás? ¿Saben lo que son los servicios públicos en Patás? ¿Saben lo que es la educación, la salud pública en Patás? Es decir,
Eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar en base al concierto, al entendimiento razonable para buscar cómo hacemos para sacar la mayor cantidad de mineral que sea posible de manera formal, respetando derechos laborales y ambientales para beneficio de todos los peruanos. Eso es absolutamente posible y juntos enfrentar a los delincuentes que los amenazan a todos. O sea, no es que en Patás Minera La Poderosa está amenazada. Los que han muerto son gente contratada por Minera La Poderosa para recuperar operaciones o para tomar operaciones. La gente de R&R, de un señor llamado José Cueva. Contratados por Minera Poderosa para operaciones. Y no son mineros formalmente parte de la compañía, son lo que ellos mismos llaman mineros artesanales. Entonces estamos enfrentados a una situación donde obviamente necesitamos una ley minera relacionada con la pequeña minería que le dé condiciones para integrarse realmente a un proceso de formalización y hacer la distinción entre los que son realmente mineros reales, mineros, algunos de ellos incluso ancestrales, que quieren ser parte de la formalidad, y hacer la diferencia con los delincuentes cuyas principales víctimas son estos pequeños mineros, precisamente porque son los más débiles, los que no tienen plata para contratar compañías de seguridad. Esos son los primeros, porque esto que ha pasado de los 13 muertos de R&R asociados a La Poderosa es lo que está pasando todas las semanas en todas las zonas mineras del país. Y ni nos enteramos porque son pequeños mineros que están agobiados por la delincuencia, que los extorsiona, que los asesina, que ocupa sus operaciones. Entonces estamos en una circunstancia nacional tan grave que pues, ya por lo menos me dicen, es un exceso, Lucas, lo de que se tiene que ir el gobierno. Bueno, es lo que yo pienso. Yo pienso que estamos peor con esta señora que lo que estaríamos con un gobierno de transición si tuviéramos una clase política con el mínimo de responsabilidad para lograr un consenso y enfrentar una situación tan compleja como esta. Y creo que ese gobierno de transición no solo le daría confianza al país, sino le daría confianza incluso a los inversionistas internacionales de que en el Perú se manejan las cosas con responsabilidad. Exitosa. Pero por lo menos, lo que tendría que ocurrir, si les parece demasiado esto que estoy diciendo, dennos alguna respuesta. ¿Puede seguir Adriancén, este impresentable ahí? El ministro del Interior, que es simplemente la extensión del señor Santibáñez, porque hace lo que el señor Santibáñez le dice desde su oficina en el segundo piso del Palacio de Gobierno, donde actúa como si fuera el vicepresidente virtual del país, porque eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué cosa es peor? Bueno, hagan algo, porque esto no da más. La situación es simplemente insostenible en las condiciones en las que estamos. Y el día de hoy tienen que ocurrir cosas. Hoy el Congreso de la República tiene que tener un pleno de emergencia. Hoy el Congreso de la República tiene que sacar a Adriancén. Y hoy el Congreso de la República tiene que obligar a que esta crisis dé una salida mínimamente razonable a esta situación que es sinceramente insostenible. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.